El 4 de marzo de 2020, por los días en que varios grupos de expertos pedían al gobierno nacional cerrar los aeropuertos internacionales, en Cartagena, don Arnold de Jesús Ricardo, como todos los días, estaba trabajando recogiendo turistas en su taxi. Su hermana, Liliana, recordaría 12 días después que entre los pasajeros de ese día se encontraban 2 turistas italianos. El mismo 4 de marzo, en el país de origen de los turistas, el fotógrafo Guglielmo Mangiapane fotografiaba a un hombre de ojos preocupados quien portaba sobre su rostro una mascarilla facial marcada con las siglas FFP2, la cual impedía ver el resto de su gestualidad. Más o menos a esa misma hora, Lucia Anzolina, ministra de Educación italiana, anunciaba a todos los medios europeos que su país cerraría universidades y escuelas de manera preventiva hasta el 15 de marzo, un día antes de que don Arnold falleciera en la clínica Cartagena del Mar por un cuadro de neumonía adquirida y de que su hermana diera positivo para el COVID-19. Y este es solo el inicio de nuestra historia. Para ese entonces, en Colombia ya habían 75 casos confirmados de la enfermedad del momento, la misma que nos acompaña hasta nuestros días. Ese mismo 16 de marzo, las entidades territoriales reportaron la prohibición de eventos masivos y el cierre de fronteras fluviales y terrestres. 9 días más tarde, el 25 de marzo, el país entero entró en confinamiento, pero el aeropuerto Rafael Núñez permaneció abierto hasta el 27 del mismo mes. Este virus invisible y cuya compañía nos resulta asfixiante en más de un sentido, al contrario que la Administración Nacional, no actúa de manera centralizada. En este diverso y extenso país, los decretos locales debían y deben pasar por revisión y aprobación en alguna o quizás incluso varias oficinas del Ministerio del Interior en Bogotá. Igual de contrastante es ver cómo las disputas en las que participa el coronavirus siempre son en contra de agentes biológicos que contradicen directamente sus propósitos, mientras, por ejemplo, disputas entre la Superintendencia de Salud y la Gobernación del Magdalena por la intervención del Hospital Departamental, como la que fuimos testigos en mayo, demuestran que la coordinación entre las partes de nuestro sistema centralizado es mucho menos eficiente que la del virus. Para ese entonces, el viejo hábito de saludar de abrazo o de beso estaban temporalmente suspendidos. Las imágenes de rostros cubiertos por mascarillas que llegaban desde Europa ya se veían en las calles del Caribe, pero ahora bajo una sensación térmica de entre 32 y 34 grados centígrados. Todos usaban el rostro de preocupación que había retratado Guglielmo Mangiapane. Pues teníamos miedo, nadie entendía nada, solo que había una nueva enfermedad que causaba su muerte a quienes se contagiaban, y que por tanto todos éramos un peligro para los demás. Ya no se podía estar en la terraza hablando con los vecinos. La vida normal se había acabado. Los 2 primeros fallecidos sospechosos de COVID-19 en América Latina tenían ambos en su historial médico el registro de otras condiciones que no les eran favorables: hipertensión, diabetes, bronquitis, entre otras. La región del Caribe, por su parte, también sufría de comorbilidades de antes. La pobreza era del 46,2% en el 2019 y pasó al 52,2% en el 2020, es decir, más de la mitad de los caribeños estarían en condición de pobreza y, para empeorarlo todo, varios de nuestros órganos vitales estaban comprometidos por un daño sistémico. El escenario era y es crítico, con la deficiente infraestructura de servicios públicos, con un déficit de agua potable y saneamiento básico que además era agravado por problemas de suministro debido al ya comprometido servicio eléctrico, lo que en la Guajira rural se traducía en un poco más del 4% de cubrimiento del servicio de agua potable. Y así se le dijo a las personas que una de las primeras acciones contra la nueva y mortal enfermedad era muy sencilla de realizar: lavarse las manos. El mismo 27 de marzo, en que el aeropuerto de Cartagena cerraba, las comunidades guayú de Aujuero, en una ribacha en cuarentena, protestaban ante la dificultad que les significaba una indicación tan simple, y lo hacían bajo el lema Aujuero sin agua. Un año después, con 5.500 veces más casos y 13.050 veces más fallecidos, 226 extrabajadores de Cerrejón, despedidos sin justa causa, bloqueaban la línea férrea hacia Puerto Bolívar. Como calculada, esta situación se repetía en La Guajira, El Cesar y Magdalena, donde distintas empresas mineras con deudas millonarias para con sus comunidades hospedantes generaban desconcierto en sus adeudados. Pues el virus también los asfixiaba, pero con una aún peor que la ya existente antes de la pandemia: reducción del precio internacional del carbón. Todos estos síntomas eran tan solo los de una comorbilidad. A la enfermedad de la inequidad histórica se le suma el síndrome de la cuarentena sin casa. Este síndrome lo sufrieron particularmente los migrantes venezolanos, que ante la falta de ayudas para sopesar su estado de vulnerabilidad decidieron intentar devolverse, y en ese proceso no se podían confinar, pues no tenían dónde hacerlo. También en San Andrés y Providencia, así como la mayoría de los territorios periféricos donde tuvieron que afrontar la pandemia con hospitales sin recursos, como si no tuvieran suficiente de qué preocuparse, el huracán Iota de categoría 5 dejó devastado el archipiélago. Ante la emergencia, a las islas se envió una gran comisión de mensajes de aliento. La fórmula médica para tratar la tragedia fue intentar curar al enfermo con buenos deseos de manera dosificada y mientras se lograba apaciguar el impacto de la noticia. Como sabemos, este fue otro mal diagnóstico. Es así que nuestro sistema inmune, el sistema de salud pública para nuestro caso, basado en el aseguramiento individual, ha impedido generar una cultura de cuidado y prevención y ha limitado la posibilidad de trabajo intersectorial, que, como nuestra historia ya ha demostrado, es importante para promover la salud. Es así que el país, ya enfermo y con múltiples comorbilidades sistémicas, recibió y hospedó al SARS-CoV-2. ¿Cómo esperar un buen resultado frente a este turista indeseado cuando en el Caribe, por ejemplo, se ha venido aumentando la presencia de enfermedades crónicas como la obesidad, la hipertensión o la diabetes, entre otras? Porque mientras el presupuesto de carretera se ve envuelto en escándalos de corrupción, los entornos saludables planeados desde perspectivas para la vida ni siquiera tienen andenes para empezar a caminar.
Esta realidad, que dista de la imaginada por los turistas extranjeros y nacionales que volviendo de Europa y trayendo los primeros virus imaginaban una dieta del Caribe constituida de pescado y productos locales, mientras los habitantes que se podían permitir este, irónicamente costoso producto, lo consumían además contaminado. Esta realidad, que parece ya bastante crítica, todavía no incluye los relatos endémicos, donde el dengue y otras enfermedades, muchas de ellas sin diagnóstico, vienen a hacerle compañía al famoso coronavirus o viceversa, pues se sabe que nuestro enfermo cuerpo colectivo ya sufría de estas enfermedades desde antes. Recientemente en Cartagena se evidenció un aumento significativo de la mortalidad por dengue. Las personas no fueron a sus citologías o citas de diagnóstico temprano, ni de crecimiento o desarrollo, siendo esta una región donde la consulta prenatal sigue siendo baja, la mortalidad materna alta y se siguen haciendo demasiadas cesáreas innecesarias. Parecía también que la pandemia estuviera provocando algún tipo de estado alterado de conciencia en el país. Por una parte, se reclutó personal médico para una llamada guerra contra el COVID, por la cual se lograron triplicar en Santa Marta el número de camas para UCI y para cuidados intermedios. Pero, similar al tratamiento de los buenos deseos, al personal médico se le empezó a pagar con aplausos en vez de dinero. A la enfermera Verónica Machado del Hospital Universitario de Sincelejo, la primera vacunada contra el COVID-19, se le dio un bono de tiempo en televisión, pero al momento de recibir el suero se le debían varios meses de salario. No solo se trataba de buscar lavarse las manos a pesar de la falta de agua potable, o de convertir los honorarios y el salario de las personas en aportes simbólicos e imaginarios. Ante tal sintomatología, los habitantes de este cuerpo enfermo, las comunidades de distintos lugares empezaron a divulgar y aplicar ellas mismas orientaciones de bioseguridad. Los indígenas arhuacos, por ejemplo, empezaron un esquema de atención que incluye medicina convencional y tradicional. Ellos han cumplido las medidas sanitarias nacionales, pero además añadieron otras medidas preventivas como los baños medicinales a nivel familiar, el pagamento, el respeto por el territorio y la buena relación con la naturaleza. Específicamente, intentaron reducir el contacto con los centros urbanos implementando acciones para permanecer en territorio, crear rutas para comprar alimentos y medicamentos, gestionar el aislamiento preventivo por 15 días y el obligatorio para personas con infección respiratoria aguda o COVID, establecer liderazgos internos con rutas de atención propia para cada asentamiento y generar piezas comunicativas acordes a los usos y costumbres, además de facilitar intérpretes para lograr una buena información. A pesar del buen funcionamiento que ese sistema ha demostrado, en un comunicado casi como un llamado a la cordura, citaban: tenemos muy poco acceso a los sistemas de salud y los centros más cercanos suelen padecer escasez de medicinas, personal e instalaciones adecuadas. Entre otras personas involucradas en reacciones similares, Inilida Ballesta es una lideresa con amplio trabajo en la salud de las mujeres y miembro de la Asociación Colombiana de Salud Pública. También ha relatado la afectación del estado físico y emocional de las personas en las comunidades de la zona de Montes de María y Canal del Dique, en el norte de Bolívar. Aunque se han aplicado los protocolos, aislado los casos sospechosos y en general se han presentado menos casos que en las ciudades, cada muerte ha supuesto una pérdida incalculable. Para resistir, han combinado terapias, tratamientos medicalizados y alternativas locales. Siendo tierra de apicultores, se ha usado la miel y también bebidas de orégano, limón, menta, hierbabuena y jengibre para atender a las personas con condiciones no tan graves. Y aquellos en situaciones más complicadas los han remitido al médico, donde los han tratado como una gripa normal, pero no se sabe porque no tienen pruebas. Su precavida voluntad no es, sin embargo, un reemplazo para un sistema de salud que de momento les satisface la información sobre vacunas y ha logrado que cuando éstas llegan, por lo general, en las comunidades han acudido a vacunarse. Sin embargo, elementos como los tapabocas los han hecho ellas mismas, así como los procesos de educación sobre el distanciamiento. El PRAS no se ha aplicado de manera masiva, pues son los mismos miembros de la comunidad quienes lo adelantan, haciendo resistencia a sus propias limitaciones. Hoy, 25 de agosto, me gustaría terminar la historia y decir que todo esto es tan solo un mal sueño del que hemos despertado en el momento mismo de finalizar este párrafo. Por desgracia, no es así. Este es un mal sueño colectivo en el que despertamos todos los días, no desde finales de 2019 cuando se supo del primer caso, ni desde marzo de 2020 cuando llegó a nuestras ciudades, pueblos y veredas, sino desde hace muchos más años. Nuestro acompañante invisible y peligroso podría ser de hecho un aliado para forzar el cambio a un sueño distinto. El SARS-CoV-2 fue importado, pero nuestro sistema de salud también. Al contrario que las comunidades de las que les he relatado, que han intentado y han tenido éxito en contra de todo pronóstico, nuestro sistema inmune colectivo no ha sido diseñado con conocimiento local, acorde a las necesidades de los territorios. Es más bien producto de un desvarío como pretender que sea sencillo lavarse las manos sin agua o pagar salarios con aplausos. El sueño en que les propongo nos intentemos despertar es de un sistema de salud descentralizado, de un modelo centrado en la APS y una lógica intersectorial que permite integrar los distintos órganos de nuestro cuerpo enfermo. Se trata de hacer un diagnóstico adecuado y entender que si los pulmones no funcionan bien, el corazón también sufre. Así, el objetivo del tratamiento sería lograr una integración real de los distintos sectores de la planeación de acciones pensadas desde la vida y la salud. Un sistema de salud que parta del desarrollo de ciencia, tecnología e innovación articulado con las universidades, donde se produzca conocimiento local y de cara al territorio, con alternativas tecnológicas y centradas en la solución de problemas del contexto inmediato. Desde el acceso a los mínimos vitales de agua y aire, la transición a ciudades sostenibles, el afianzamiento de relaciones sanas con la naturaleza y la generación de una cultura que integre saberes comunitarios y ancestrales. Esta es una crónica que no les puedo contar, porque aún no ha sucedido, porque a diferencia de nuestra pesadilla actual, esta historia aún no es real, pero podría empezar a ser contada
dilatada en un tiempo que esperemos sea poco. Más o menos así. Muchos años después, y casi olvidando a la pandemia más grande de la humanidad, nuestro cuerpo colectivo se despertó en su realidad y exclamó: sané.